desde CNID junto a AWS para todas las empresas que están interesadas en conocer esta nube que tiene tantos beneficios para las compañías. Hoy quiero presentarles a los speakers que vamos a tener presentes en este espacio. Voy a presentarles también a Víctor Cortázar, él es el Sales Manager de CNI de la TAM. También vamos a contar con la participación de Brian Quiroga, que es nuestro Solution Architect Associate, que está directamente en el equipo de CNID. También contaremos con la presencia de Kevin Mora, que es otro arquitecto certificado en AWS, que hace parte de nuestro equipo en CNID. Y directamente desde Amazon Web Services nos va a estar acompañando Omar Ashton, que también es un arquitecto certificado. Así que para que empecemos a ver qué vamos a hablar el día de hoy. Primero, pues para las personas que estén aquí nuevas y no nos conozcan y es la primera vez que nos acompañan en estos espacios, vamos a hablar primero de qué es CNID, una breve introducción para que todos conozcamos sobre esta compañía. Después vamos a hablar por qué la nube de AWS es tu mejor opción. Omar directamente desde AWS nos va a dar una muestra por qué las compañías deberían adoptar estas tecnologías y cuáles son esos grandes beneficios. También vamos a navegar por las estrategias que van a garantizar la seguridad de los datos, sabiendo que la ciberseguridad es un tema focal en este momento del mundo. Y vamos a empezar a sumergirnos un poco en la conversación de inteligencia artificial generativa y cómo esto va a hacer todos los procesos de transformación y potenciamiento de los datos de sus empresas al momento de estar en la nube de AWS. Finalizaremos con una sesión de preguntas y respuestas donde, como siempre, van a tener la posibilidad de usar el chat y a ir dejando las dudas y todo lo que quieran como socializar, compartir o preguntar. Entonces, le quiero dar la bienvenida discúlpenme un segundito, a Víctor Cortázar, nuestro Sales Manager directamente desde CNID, quien nos va a compartir la historia de esta compañía y por qué somos un gran aliado de AWS en este momento. Así que, Víctor, adelante. Hola, muy buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos. Juana, porfa, puedes volver a compartir, es que se está quedando en el mosaico de presentación. Bueno. ¿Ya Es la puedes ver? perfecto. Sí, ahí ya está, perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por compartir este espacio, por acompañarnos. Como bien lo indica Juanita, mi nombre es Víctor Cortázar. Soy el Sales Director dentro del ejercicio comercial de CNID para toda Latinoamérica. Hoy vamos a compartir básicamente esas ideas y esas funcionalidades y esas soluciones que podemos encontrar dentro de la nube, dentro de cómo podemos procesar los datos, cómo podemos enriquecer la información y darle valor a nuestras compañías a partir de esa mina de oro que tenemos cada una de nuestras empresas. CNID es una empresa líder en geolocalización inteligente. Nosotros nacemos hace más de 25 años. En ese core geográfico, lo que buscamos particularmente es tener una visión diferente de la información, donde a partir de la data estructurada, orquestada y estandarizada, podemos encontrar una fuente de información diferente a cómo vemos hoy en día los datos que normalmente contemplamos en nuestras compañías. Esto nos permite también tener una visión general de dónde está mi negocio, dónde está mi competencia, cómo puedo yo llegar a ser un poco más eficiente en el ejercicio comercial y de venta de productos y servicios. Nosotros nos enfocamos particularmente en ser un aliado estratégico para las diferentes entidades donde podemos, desde encontrar la forma de potencializar el uso de los datos, particularmente apoyados en la nube de Amazon Web Services, cómo podemos llevarles esa tecnología de última generación, cómo podemos implementar Generative AI, por ejemplo, en todos estos modelos estructurales que les permitan a todas y cada una de sus compañías empezar a tomar decisiones asertivas y eficaces basados en data real, en data en tiempo real que les permita tener un panorama y una visión
real y específico de lo que está sucediendo hoy en día para que esas decisiones sean más eficientes, sean más rápidas y podamos tener un norte asociado a nuestro roadmap de crecimiento empresarial. Nosotros hoy en día representamos tres grandes fabricantes en todo el territorio latinoamericano con quienes tenemos partnerships hace varios años atrás. Particularmente en Amazon, somos un partner advance, lo que nos permite llevarles todas estas soluciones de nube de manera directa a sus entidades. Contamos con equipos de profesionales certificados en el ejercicio, lo cual es un garante de las ejecuciones. Y también representamos a HERE Technologies para sistemas de información geográficos, que va dentro de lo que es nuestro ADN particular, pero también somos representantes de SS&C Blue Prism, quienes son los líderes globales en automatización inteligente. Cuando unimos estos tres grandes, podemos hacer soluciones que nos permitan a las compañías ser mucho más fuertes, ser mucho más robustos y acoplarnos mucho mejor a las necesidades tecnológicas y la evolución que estamos generando hoy en día. La revolución digital es una realidad y para ello necesitamos estar a la vanguardia. Con estas tecnologías y con CNID como su aliado estratégico los podemos acompañar y es algo de lo que queremos plasmarles hoy, que conozcan un poco más de cómo se están generando estas soluciones y que podamos hacer alianzas mancomunadas estratégicas para poder apoyarnos y que podamos ayudarles a sus compañías a llegar a ese nivel siguiente en la transformación digital. Así que espero que les llame mucho la atención, que podamos llevarles un poco de conocimiento y estrategias a sus negocios y estamos totalmente a su disposición. Muchas gracias, Juanita. Gracias, Vic. Muchas gracias por la intervención. Aquí ya quiero que empecemos como a entrar en materia. Voy a invitar a Omar Ashton, que es nuestro invitado directamente desde AWS, para que empecemos a hablar sobre todo este tema de la nube, cómo iniciar en ella y cuáles son esos grandes beneficios que va a traer para las empresas. Vale, gracias, Juanita. ¿Me confirmas que se vea la pantalla, por favor? Sí, ya se ve. Adelante. Listo. Un segundo. Bueno. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Como comentó Juanita, mi nombre es Omar Aston. Yo soy Partner Solutions Architect en AWS, basado en Colombia. Y bueno, les voy a hablar un poco, digamos, una charla, digamos, introductoria a todo este mundo de la computación en la nube y específicamente la computación de la nube en AWS. Entonces, empecemos por definir qué es computación en la nube. Pues quizás algo bastante básico, pero es importante establecer las bases de esta presentación. La computación en la nube es básicamente esta capacidad que le permite a nuestros clientes acceder y aprovisionar y utilizar servicios y recursos de IT o de tecnologías de la información en un esquema de pago por uso. Y AWS fue pionero en este tema de la computación de la nube hace más de 17 años. Entonces, son más de 17 años que han hecho que a lo largo de este tiempo pues, podamos fortalecer esta propuesta de valor de la computación de la nube y pues agregar servicios y soluciones más avanzadas dentro de esta capa de computación de la nube. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que desde AWS vemos que ofrece la computación en la nube? La primera es la agilidad. Y agilidad lo entendemos como esta capacidad de habilitar a sus equipos de trabajo para poder experimentar e innovar rápidamente. ¿Cómo lo hace la nube? Lo hace pues brindándole a ustedes, nuestros clientes, la posibilidad de poder aprovisionar recursos de tecnología en cuestión de minutos. En unos pocos clics, ustedes pueden acceder con unos pocos clics ustedes pueden acceder a recursos como por ejemplo servicios core, como por ejemplo cómputo, almacenamiento, memoria, entre otros. Ahorro de costos como segundo beneficio. Y esto es porque, como les comentaba hace un momento, dentro de la definición de la computación de la nube está este esquema de pago por uso. Esto implica que si ustedes acceden o aprovisionan un recurso de tecnología como por ejemplo una máquina virtual,
y la utilizan ese servicio por 1 hora, 2 horas, y después de esas 2 horas, pues la pagan, ustedes solamente pagan por el tiempo efectivo de uso del recurso, en este caso 1 hora o 2 horas. Adicionalmente, otra dimensión alrededor de este tema de ahorro de costos, y es que utilizando pues economías de escala, a través de toda la infraestructura global que tenemos, que vamos a hablar un poco más adelante, es posible, digamos, trasladar a nuestros clientes los beneficios de esa economía de escala. ¿Y eso cómo se ve reflejado? Se ve reflejado en que desde el 2006 AWS ha reducido sus precios más de 150 veces. Esto implica reducción en precios de los servicios de AWS y por lo tanto ahorro en el costo de los servicios que son utilizados por parte de nuestros clientes en la nube de AWS. Tercer beneficio, la elasticidad. Y es esta elasticidad, es esta capacidad. Cuando hablamos de elasticidad, estamos hablando de esta capacidad de poder escalar hacia arriba y hacia abajo muy rápidamente con base a las necesidades de su negocio. Entonces, es posible que ustedes tengan que, por ejemplo, en ciertas épocas del año, ustedes requieran hacer un aumento de sus capacidades, por ejemplo, de cómputo o de almacenamiento, debido a que es una época donde su carga de trabajo va a ser más utilizada. En ese caso, ustedes con AWS no tienen que preocuparse de aprovisionar servidores físicos, conectar redes, etcétera, etcétera. Simplemente con unos pocos clics ustedes pueden acceder a recursos adicionales o inclusive pueden automatizar el escalamiento automático de esos recursos hacia arriba. Pero también, tan importante como escalar hacia arriba, también es importante resaltar el escalar hacia abajo. Y con escalar hacia abajo, me refiero a que luego de que ya estos recursos no se necesitan, ustedes pueden muy rápidamente reducir los recursos y por lo tanto, pues reducir los costos asociados a su infraestructura de tecnología. Cuarto beneficio, innovación. Y esto lo decimos porque creemos que que ayudamos a nuestros clientes a innovar porque nosotros nos encargamos de toda la infraestructura, de toda la gestión de la infraestructura, para que ustedes se enfoquen en identificar e implementar los diferentes diferenciadores de su negocio. Diferenciadores pues que los van a separar del resto de sus competidores del mercado. Y finalmente tenemos esta huella global. Cuando hablamos de esta huella global, nos referimos a este componente clave dentro de toda la computación de la nube AWS que llamamos la infraestructura de la nube global. Nosotros contamos con la infraestructura global más extensa, más confiable y más segura en el mercado. Vamos a hablar un poquito más adelante de este tema de infraestructura global. Resaltar acá que es prioridad número 1 en AWS todo lo relacionado con la seguridad. Y esto se ve reflejado en que todos nuestros servicios y soluciones que ofrecemos a nuestros clientes vienen de caja con diferentes políticas y controles de seguridad que garantizan que haya un mínimo que estos servicios de estos servicios que ustedes consumen en AWS deben tener. Adicionalmente, ofrecemos un conjunto de servicios y herramientas a nuestros clientes para poder automatizar esos diferentes controles de seguridad adicionales que están, digamos, a nivel de la capa de aplicación o de la carga de trabajo que ustedes van a hospedar en la nube de AWS. Adicionalmente, toda nuestra infraestructura global pasa alrededor o es auditada constantemente utilizando diferentes tipos de estándares como por ejemplo IPA, FedRAMP, GDPR, ISOs, entre otros. Adicionalmente, otro punto importante a resaltar en el contexto de la seguridad es que le ofrecemos a nuestros clientes la visibilidad y el control necesario sobre los servicios y recursos de AWS para que puedan tener la tranquilidad de que sus cargas de trabajo se encuentran seguras y en caso de que ocurriese una brecha de seguridad, pues tener las herramientas para poder diagnosticar y remediar rápidamente esos incidentes de seguridad. Les hablaba de la infraestructura global. Esto es uno de los elementos claves y diferenciadores de AWS. Contamos con más de 36 regiones alrededor del mundo. Son cada uno de estos cuadros aguamarina que vemos en esta diapositiva. Adicionalmente, tenemos en pipe
4 regiones adicionales. Dentro de las regiones que ya tenemos actualmente, quisiera resaltar una que liberamos recientemente a principios de este año, y es la región de México, la cual pues podría ser interesante para alguno de las personas que se encuentran en este webinar. Adicionalmente tenemos otros tipos de infraestructura que llamamos los local zone, los cuales contienen un subconjunto de los servicios que ofrecemos en las regiones. Tenemos también otro tipo de infraestructura, que son esta infraestructura de Direct Connect, que básicamente les permite a ustedes poder conectar sus cargas, conectar a sus cargas de trabajo hacia sus clientes de forma directa, sin pasar por Internet. Esto se traduce en mayor seguridad, pero también, inclusive en algunos casos, menor latencia. Y tenemos otros tipos de infraestructura que llamamos los edge o los bordes, que son básicamente diferentes puntos alrededor del mundo que permiten reducir la latencia a partir de la conexión que hacen sus clientes hacia la nube de AWS. Algunos conceptos claves dentro de la nube AWS, regiones y zonas de disponibilidad, que son, en la diapositiva anterior les hablé de las regiones, tenemos 36 regiones actualmente, pero ¿qué es una región? Una región es una ubicación física que está ubicada en alguna parte del mundo y que básicamente consiste en un clúster de centros de datos. Dentro de cada región tenemos una agrupación lógica de esos centros de datos, lo cual llamamos zonas de disponibilidad. Y cada zona de disponibilidad consiste de uno o más centros de datos discretos, los cuales cuentan con redundancia a nivel de energía, redes y conectividad. Entonces, todo esto, esta infraestructura, hace o le permite a nuestros clientes implementar cargas de trabajo altamente resilientes. Ahora, hablando de los diferentes servicios de TI que ustedes pueden utilizar en la nube AWS, tenemos una serie de servicios core, ¿cierto? Hablando de cómputo, almacenamiento, redes, también tenemos servicios y herramientas transversales, como por ejemplo, servicios relacionados con seguridad, con identidad, con compliance, herramientas para la gestión como tal de la nube, pero también contamos con más de 200 servicios de más alto nivel. Y cuando hablamos de alto nivel, estamos hablando de servicios, por ejemplo, enfocados en todos los temas de, por ejemplo, cargas de trabajo de analítica o de almacenamiento de datos. Servicios que le quitan carga a ustedes para poder concentrar carga operativa de tecnología para que ustedes pues se enfoquen en agregar valor a su negocio. Adicionalmente, y es importante resaltar que ustedes no están solos. Entonces, tenemos todo un ecosistema alrededor dentro de AWS que les permite a nuestros clientes poder subirse a la nube de AWS y mover sus cargas de trabajo a la nube de AWS. Algunas dos importantes que quiero resaltar en esta diapositiva son, dentro de AWS contamos con un área de entrenamiento y certificación que le permite a sus colaboradores habilitarse en la nube de AWS. Pero adicionalmente tenemos otro actor importante dentro del ecosistema AWS, que son nuestros partners. Partners como CNID que les pueden ayudar a ustedes a acelerar esa migración o implementación de cargas de trabajo en la nube AWS, tomando el máximo provecho de los beneficios de la nube. ¿Cómo vemos que nuestros clientes, en nuestra experiencia, se montan o se suben a la nube de AWS? Normalmente los clientes empiezan implementando un proyecto pequeño, experimentando un poco esa carga de trabajo con la cual quieren experimentar, por ejemplo, migrar de on-premise a la nube. Puede ser una carga de trabajo enfocada quizás en una unidad de negocio de su organización o quizás algo un poco más pequeño. Luego de que el cliente recibe o ve los beneficios de la implementación de ese proyecto pequeño que hizo sobre la nube de AWS, en términos de que efectivamente recibió los beneficios de negocio que se plantearon como parte de la estructuración del proyecto y el cliente está satisfecho, la siguiente etapa es establecer las bases. Y cuando hablamos de establecer las bases, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, establecer la estructura de cuentas, establecer la línea base de seguridad,
establecer un centro de excelencia de la nube para poder migrar más rápidamente futuras cargas de trabajo a la nube AWS o implementar cargas de trabajo nuevas en la nube AWS, establecer modelos operativos, entre otros. Ya con esta base fundacional empieza la etapa acelerada de migración y de modernización de cargas de trabajo de on-premise a la nube AWS o la implementación de cargas de trabajo nuevas, que es lo que nosotros llamamos como aplicaciones Cloud Native. Especialmente estas aplicaciones que se desarrollan en la nube AWS, es decir, que nacen en la nube AWS y que toman el máximo provecho de estos servicios de alto nivel que tenemos en la nube que les van a permitir acelerar el desarrollo de sus aplicaciones. Y finalmente, una última etapa que llamamos la etapa de reinvención, donde a medida que se utilizan servicios de AWS cada vez más, nuestros clientes ven los beneficios de la nube AWS y empiezan a implementar más y más cargas de trabajo en la nube AWS o migrar cargas de trabajo o migrar más cargas de trabajo hacia la nube de AWS. Con esto cierro esta sección de la presentación y le doy el paso al siguiente speaker dentro de este webinar. Muchas gracias. Mucho gusto, Omar. Vale, vamos a continuar. Muchas gracias, Omar. Aquí para empezar a complementar toda la información, quiero invitar a Kevin, que hace parte de nuestro equipo de CNID, para que empiece a hablarnos de todo el tema de estrategias para garantizar la ciberseguridad de los datos y la optimización de costos en la nube. Así que, Kevin, adelante. Claro, un gusto. Buen día, mis estimados. Vale, en esta ocasión vamos a revisar qué son las estrategias para garantizar la seguridad de los datos en la nube, ¿de acuerdo? Y la optimización de los costos de la nube. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los principales desafíos de seguridad en un entorno digital. ¿A qué nos vamos a enfrentar nosotros? Primeramente, una amenaza de seguridad, por ejemplo, un ataque de DDoS o de denegación de servicios de distribuido. ¿Qué significa un ataque de denegación de servicios? Como tal, son intentos de saturar nuestra información, nuestra aplicación y nuestro servicio para que se vuelva inaccesible para usuarios legítimos. El acceso no autorizado. Eso ocurre cuando actores malintencionados obtienen acceso hacia nuestros sistemas y hacia nuestros datos sin un permiso específico. Esto mediante una explotación de vulnerabilidades, alguna brecha que ellos han encontrado o credenciales comprometidas. La exposición de nuestros datos, ¿de acuerdo? Por situaciones que la información sensible se hace pública, ¿de acuerdo? Por accesos no autorizados, vulnerabilidades o ataques, se vuelve pública y accesible sin las debidas autorizaciones. Esto a menudo o debido a que nuestras configuraciones son incorrectas, ¿sí? Y causamos nosotros brechas de seguridad. Por último, hablando de las brechas, es las vulnerabilidades en las configuraciones. Esto debido a errores o malas prácticas en las configuraciones, ¿sí? De los servicios que nosotros tenemos actualmente, que pueden ser explotados por estas entidades malintencionadas. Entonces, ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. Por así, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Entonces, unas estadísticas que vamos a tener es el incremento de los ciberataques. Actualmente, desde el 2023 hasta el final de 2024, han aumentado un 28% con respecto a otros años, ¿sí? El número promedio de ataques cibernéticos representa un aumento. Hay que tenerlo en cuenta porque esto, ¿qué va a representar? Costos asociados al cibercrimen. Y estos alcanzarán casi 10.5 billones de dólares anuales, esto para finales de 2025. ¿Qué se refleja como costos asociados? Se estima que son pérdidas globales con los delitos cibernéticos, reflejando pues un enorme impacto financiero en estos incidentes. Por último, vamos a ver la frecuencia. ¿Con qué frecuencia nos van a atacar? Por decirlo, todos estamos vulnerables a cualquier tipo de ataque, pero en representación el 81% de las empresas han sido víctimas de robo, espionaje industrial y sabotaje en los últimos 12 meses. Esto dando pérdidas de hasta 267 millones de euros que tenemos actualmente. Entonces, ya conociendo lo que tenemos, los principales desafíos de seguridad, ¿cómo ahora sí nos vamos a proteger? ¿Cómo nos protegemos? Primero, sabiendo quién tiene la responsabilidad de los actos. Entonces, primeramente, vamos a tener una responsabilidad de la parte de Amazon y una responsabilidad de la parte del cliente o nosotros. Esto se llama un modelo de responsabilidad compartida.
en donde un responsable es encargado, por ejemplo, Amazon, encargado de la seguridad de la nube. ¿Qué significa la seguridad de la nube? Se encarga de proteger la infraestructura subyacente, ¿sí? Los servidores físicos donde va a estar nuestra información, los servidores en la nube, incluyendo lo que es hardware, software, redes e instalaciones físicas. ¿De acuerdo? Y nuestra responsabilidad es la seguridad en la nube. Entonces, nosotros somos responsables de la seguridad de los datos, lo que implementamos en la nube. Amazon podrá tener físicamente protegido, pero si nosotros abrimos nuestro servidor a todo el mundo, pues es nuestra responsabilidad. ¿En qué sentido nos abarca esto? El sentido de la gestión del sistema operativo, por ejemplo. Las aplicaciones que nosotros colocamos, las configuraciones de los firewalls y los cifrados de los datos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este es el modelo de responsabilidad compartida. Este modelo que implica que Amazon proporciona infraestructura segura. Por ejemplo, lo que vemos aquí de la parte de abajo. Amazon es responsable de la nube. Lo que tenemos, por ejemplo, las regiones, las Ability Zones y Edge Locations. Las regiones como tal son centros físicos con zonas de disponibilidad. Entonces son centros físicos distribuidos en todo el mundo y donde van a tener seguridad por parte de Amazon. Entonces ninguna persona podrá ingresar directamente a estos servidores físicamente. También se encargan del cómputo, el storage, las databases y el networking que sean disponibles para nosotros. Aquí vienen los SLAs que vamos a tener con nuestros clientes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el cómputo debe estar el 99.99% disponible para nosotros, ¿sí? Siempre puede ocurrir alguna indisponibilidad. Nadie es perfecto para solventarnos nuestros problemas. Pero nosotros podemos hacer esa seguridad más segura, ¿de acuerdo? Después tenemos la responsabilidad de nosotros, los clientes, los customers. ¿Qué es la responsabilidad en la nube? ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que cifrar nuestros datos, tenemos que encriptar nuestros datos, tenemos que hacer una protección del tráfico que nosotros tenemos, el sistema operativo que nosotros instalamos, el networking y los firewalls, las configuraciones que nosotros hacemos, un IIS, un firewall directamente. Las plataformas, aplicaciones que nosotros instalamos es parte de nuestra responsabilidad. Si nosotros descargamos código malicioso, fue nuestra responsabilidad, no de la parte de Amazon. Amazon se encarga de otorgarnos la disponibilidad del servicio. Mientras Amazon gestiona la seguridad física de los servidores, los clientes deben asegurarse de configurar correctamente sus instancias y aplicar parches de seguridad. Ahora sí, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo nos vamos a defender? Primero, estrategias y mejores prácticas para proteger nuestros datos. Primeramente, cifrado en tránsito. ¿Sí? Ahí es donde más nos pueden atacar. El cifrado en tránsito, que es proteger los datos mientras se transfieren al cliente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las VPNs, el ACM o Private Link o el TCL para cifrar en tránsito. Una vez que ya sabemos que nuestra conexión es segura, podemos cifrar en reposo. Entonces, ¿qué es cifrar en reposo? Ahí sí es asegurar nuestros datos almacenados. Por ejemplo, los tenemos en S3, RDS, DynamoDB o EBS. ¿Esto con qué lo vamos a utilizar? Con KMS, S3, EBS y RDS. Los podemos cifrar con esta parte. Después tenemos el uso de IAM y políticas de acceso con el principio del privilegio mínimo. ¿Qué es el privilegio mínimo? Significa otorgar a cada usuario o servicio únicamente los permisos estrictamente necesarios, que no se quieran desviar por otra parte. Si un servicio tiene más permisos de los que debería, podría haber una brecha de seguridad en ese punto. Siguiente vamos a tener el monitoreo continuo. Esto con Security Hub, GuardDuty y CloudTrail, que nos permite registrar toda la actividad en la cuenta de Amazon Web Service, permitiendo una auditoría y detección de accesos sospechosos. ¿De acuerdo? Esto lo podemos hacer con CloudTrail. Por ejemplo, registrar toda nuestra actividad. Directamente sabemos quién hizo qué configuraciones y cómo las hizo. Por último, y bastante importante, implementación de MFA y rotación de credenciales. ¿Qué es el MFA? Multifactor de autenticación. Añade una capa extra de seguridad que requiere un código, por decirlo así. Esto adicional con una aplicación, por ejemplo, Google Authenticator o un dispositivo físico si necesitan más seguridad.
bastante importante para proteger nuestras cuentas. Ahora sí vamos a ver, por ejemplo, cómo se transfiere nuestra información en tránsito. Entonces, ¿cómo la defendemos? Primero, una conexión TLS SSL segura que vamos a tener. El usuario va a pedir, por ejemplo, un catálogo de nosotros, nuestra propia página web. Primero, ¿cómo lo tiene que hacer? Seguro tiene que llegar al Elastic Load Balancer. Este debe estar debidamente configurado con un certificado TLS público que lo otorga otra herramienta, otro servicio de Amazon, que es Certificate Manager o ACM. Este certificado público nos garantiza una comunicación HTTPS, que es la seguridad, y después ya llegaría hacia nuestros servidores, donde estarán alojadas nuestras páginas web. Entonces ya sabemos que tenemos un canal de cifrado bastante seguro. Después vamos a tener las soluciones de la seguridad para los datos confidenciales. Entonces, ¿qué tenemos en nuestros datos confidenciales? Primero, el cifrado de datos sensibles. ¿Con qué herramienta lo vamos a hacer? Con KMS, Cloud HCM y Secret Manager. Segundo, tenemos que tener un acceso granular, que es con la herramienta de AWS IAM. Después tenemos el monitoreo, prevención de fugas de datos, para que no puedan tener acceso tan fácilmente, el Messi, WarDuty y las configuraciones de Confi. Y por último, protección de nuestros datos en movimiento o en tránsito, que va a tener Certificate Manager, que lo podemos ver, y Private Link. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo son los dos campos que vamos a tener, el cifrado en tránsito y el cifrado en el lugar, como vamos a tener. Entonces, primero, ¿cómo vamos a mover nuestros datos seguros hacia Amazon? Entonces, vamos a moverlos a través de dos partes. Puede ser de la parte del Crypt Insight que tienen los clientes o un servicio que es Certificate Manager, el SSL TSL. Una vez ya está dentro de nuestros servicios S3, CBS y RDS, nuestros datos, ¿cómo los mantenemos confidenciales? ¿Cómo los mantenemos seguros? Esto con encriptación que tenemos hacia todo nuestro entorno. Y KMS y Cloud HCM se encargan de toda la infraestructura de encriptación. Entonces vamos a tener estas herramientas para encriptar nuestros datos. Seguido, vamos a ver las soluciones que nosotros tenemos para ofrecerles a ustedes. Soluciones de seguridad para los datos confidenciales. Primero, uso de herramientas que nosotros tenemos en el mercado y nosotros utilizamos CloudCheckr. ¿Nos comparten esta grabación? Sí, es posible compartir. El uso de CloudCheckr para la seguridad, auditoría y cumplimiento. Primero tendremos que saber qué es CloudCheckr. Una herramienta de terceros que nosotros vamos a tener para la administración y la auditoría en la nube, que nos ayuda a mejorar la seguridad, a mejorar nuestro cumplimiento y la optimización de costos. Esto debidamente respaldado con PCI DSS o el IPA, el compliant que nosotros vamos a tener o el cumplimiento que podemos tener en la nube. ¿Cómo se observa? Por ejemplo, tenemos la seguridad, costos, ability y usos que nosotros podemos detectar con esta herramienta. Y así se ven. Por ejemplo, en esta cuenta tenemos estos inconvenientes. Algo tan básico como no tener registrado nuestra cuenta o nuestra información en la cuenta, hasta algo tan complejo como tener un full admin en los roles. ¿De acuerdo? No estamos otorgando el mínimo privilegio. Entonces, lo primero que va a detectar es una detección de malas configuraciones o configuraciones riesgosas. Nos va a detectar toda esta parte. Por ejemplo, identifica un bucket DS3 con permisos abiertos, que está abierto al público. O en esta ocasión, por ejemplo, tenemos permisos IAM con privilegios excesivos. O otros problemas de seguridad que, como lo podemos observar, los vamos a tener aquí. Después vamos a tener el cumplimiento normativo, que es evaluar una infraestructura con estándares. Por ejemplo, los estándares que teníamos acá, el PCI DSS o el Compliant. ¿De acuerdo? Esto en dado caso de que necesiten esta certificación y que empresa no quisiera una certificación de cumplimiento normativo. Esta herramienta les va a ayudar bastante. Después tenemos el análisis de actividades y amenazas. En dado caso de que algo se cambie, va a generar alertas de seguridad basadas en eventos que puedan llegar hacia Amazon. Y por último, uno de los que más nos piden es la optimización de los costos y la seguridad. La seguridad, por ejemplo, tenemos 97 problemas en esta cuenta y de los costos que vamos a tener.
¿Qué es lo que se recomienda? Los ajustes para mejorar la seguridad, cumplir toda esta parte y sin afectar el rendimiento o los costos. Por ejemplo, instancias con credenciales embebidas o instancias que no tienen un perfil de rol IAM. Todo esto no tiene ningún costo. Registrar nuestra información no tiene ningún costo, ¿sí? Entonces, aseguramos nuestra cuenta AWS sin afectar los costos. Ahora sí, hablando de los costos, lo que más les llama la atención a muchas de nuestras empresas, ¿cómo optimizamos nuestros costos operativos en la nube? Primeramente, uno de los grandes beneficios de la nube es la capacidad de pagar solo por lo que vamos a usar o solo lo que usamos. Pero si no lo vamos a gestionar bien, si no lo hacemos con nuestros recursos, los costos pueden aumentar rápidamente. Como vemos en la parte derecha, tenemos un cliente que tenía una facturación, por ejemplo, en marzo de 2021 de $300. Y después de nuestra revisión pasó a ganarse el 60% de descuento, por decirlo así, y aprovechar en abril hasta el $129 por mes. Vemos una reducción bastante grande de 60% que vamos a tener. Entonces, lo primero que debemos hacer, primeramente, dimensionamiento correcto. En Amazon tenemos que analizar el uso de las instancias S2, los tamaños que tenemos que elegir. Hay muchos tamaños, pero nosotros podemos sugerir tamaños óptimos para evitar que las instancias estén sobredimensionadas y reducir los costos innecesarios. Segundo, lo que vamos a tener es el uso de instancias reservadas o saving plans. Aquí vamos a tener hasta el 72% de descuento a comparación del uso de instancias bajo demanda, ideal para cargas de trabajo que son predecibles, que vamos a tener un año esta instancia, ahorremos, compremos un saving plan, una instancia reservada por un año o 3 años. Entonces es ideal para cargas de trabajo predecibles y que no van a cambiar en el tiempo. Después, el uso de instancias spot para cargas flexibles. Si solo vamos a hacer cargas, por ejemplo, un procesamiento de lotes, un Big Data, un CICD, donde los requisitos son pocos y solo son de un día o menos, reduzcamos nuestros costos hasta el 90% a comparación de bajo demanda con instancias spot. Esto es para cargas tolerantes a interrupciones, porque Amazon nos los va a quitar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, ahorramos costos con el uso de instancias que nos van a quitar en un momento indefinido, vamos a decir. Después tenemos la optimización del almacenamiento. A continuación vamos a revisar también un caso de almacenamiento. Tenemos diferentes servicios de almacenamiento, pero tendremos que revisar cuál es el mejor y vamos a optimizar cuáles son. Por ejemplo, con S3 Intelligence Steaming o la capa inteligente, movemos nuestros datos que no se han usado en un año a una capa más fría, que sería Glacier. S3 Glacier es donde almacenamos todo lo que vamos a requerir para una auditoría. Una vez al año, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos acumulando año tras año lo podemos tener ahí en Glacier. Por último, penúltimo, apagar los recursos no utilizados. ¿De acuerdo? De los recursos no utilizados, directamente es automatizar las instancias en dado caso de que sea necesario apagarlas en horarios no laborales. Esto lo podemos hacer con lambdas, automatizaciones con Instant Scheduler y por último ya tenemos la consolidación de cuentas con AWS Organizations. ¿Para qué es la consolidación de las cuentas? Es compartir los descuentos y las reservas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, esto maximiza el ahorro en varias cuentas para empresas bastante grandes. Siguiente que tenemos, las herramientas para monitorear. Entonces, ahora sí, ya habíamos hablado de seguridad y sus herramientas. Ahora hablemos de las herramientas para predecir nuestros costos. En Amazon tenemos 3 herramientas bastante útiles. Cost Explorer, que es analizar las tendencias de gastos que nosotros tenemos, tanto antiguas como predecir costes a futuro siguiendo un valor histórico. Amazon Budgets. Budgets permite establecer alertas de costos cuando sucede un presupuesto o cuando se establece un presupuesto definido. Entonces, nosotros gastamos $100, podemos darle un presupuesto de hasta $110, $120. Si a mitad de mes nos gastamos los $120, nos va a llegar una alerta. Nos va a decir, algo está pasando, nos estamos consumiendo algo de más. Revisemos antes de que nos cobren de más. Es mejor revisar antes de que ocurra un problema o cuando ya llegue la facturación y toque pagar los platos rotos.
Y por último, Trusted Advisor, que son las recomendaciones de optimización de costos que nos van a decir directamente cómo eliminar recursos no usados o redimensionar instancias que vamos a tener. De la parte derecha, que nosotros les recomendamos aplicar y que cuando estén con nosotros les vamos a ayudar. Cloud Checker, la detección de desperdicios. ¿Qué es una detección de un desperdicio? Como tal, se identifica un recurso sin uso. Por ejemplo, volúmenes EBS huérfanos que no tienen una instancia, no se están utilizando y se están cobrando. IPs elásticas sin asociar o snapshots innecesarios o sobredimensionados. Tenemos demasiado backup y nomás recibimos uno al mes, por ejemplo. Análisis de costos de múltiples cuentas. Una muestra de una visión considerada para grandes empresas. Lo que teníamos con una consolidación con organizations, aquí lo vamos a hacer también visualmente. Y automatización de ahorro. Configuración de reglas para pagar instancias fuera de horarios laborales, por ejemplo, si es de ser necesario. Si es una página web, puede estar todo el tiempo encendida. Cada caso es diferente y cada requerimiento tiene su solución. Con Cloud Checker lo podemos hacer. Ahora sí, ¿cómo se ve Cloud Checker? En la parte de ahorro de costos. Ya lo habíamos visto en seguridad. Por ejemplo, para esta cuenta tenemos un informe de ahorro de costos diseñado para demostrar posibles ahorros siguiendo un informe de las mejores prácticas en costos. En la totalidad de esta cuenta vamos a tener un ahorro de $16,000, ¿sí? Para una facturación que tenemos si no estoy mal, de $50,000 para esta facturación. Ahorrarles $16,000 a esta facturación es bastante útil. Por ejemplo, ¿qué recursos nos recomienda? Bases de datos inactivas o que tienen poco uso, que no han tenido tráfico. Nos podemos ahorrar eliminando estas instancias o unificándolas $2,600. Instancias inactivas que no tienen uso o que no las han utilizado en todo el mes, unos $300. Balanceadores de carga inactivos, también revisa que estén teniendo tráfico los balanceadores. También tenemos recursos no utilizados, por ejemplo, balanceadores de carga que no han tenido ningún uso en todo el mes. Podemos eliminarlos y podemos ahorrar. Direcciones IP elásticas que no están siendo utilizadas, o uno más común, tablas de DynamoDB que alguna vez utilizamos y las dejamos y no volvimos a utilizar. Podemos ahorrarnos unos costos. Pero ¿dónde está el mayor ahorro? Recomendaciones de compras de instancias reservadas, tenemos $7,000 de ahorro. En unas recomendaciones de compra de instancias de RDS, también $3,000, bastante bueno. Y de la reserva de nodos de Elasticache, $2,000. Todo esto ya suma casi $13,000 solo en las reservas que vamos a tener. Tanto nos recomienda como los usos que vamos a tener, los ahorros, eliminando las cosas que no utilizamos, como las recomendaciones que nosotros vamos a tener de instancias reservadas y saving plans. Hay que tener en cuenta una herramienta bastante útil que vamos a tener con ustedes. Ahora sí, ¿qué casos vamos a tener o qué casos de éxito obtuvimos con algunos clientes? Por ejemplo, un caso 1 que habíamos tenido bastante bueno, una reducción de costos de almacenamiento. Una empresa que tiene 20 terabytes en EBS, una cantidad bastante grande. Pasó el 80% de sus archivos a S3 Glacier, una capa inteligente que vamos a tener y que es donde van a permanecer los datos estáticos que van a ser de otros años. Por ejemplo, este cliente tenía desde 2015 hasta 2023, tenían datos guardados, pero que solo los utilizaban una vez al año para una auditoría. Entonces le pasamos el 80% de los datos a Glacier. Esto que le ahorró, de lo que hubieran tenido de los 20 terabytes en EBS, le ahorramos $2,000 solo pasando a Glacier. ¿Sí? Los dos son almacenamientos, los dos tienen diferente disponibilidad. Y dependiendo del caso de uso, en esta ocasión se utilizó ciclos de vida o políticas de ciclos de vida para automatizar esta transición a datos fríos. Esto les ahorró bastante. Caso de éxito número 2, esto con Cloud Checker, que les ayudamos a reducir la reducción del 35% en costos solo al eliminar instancias inactivas. ¿Qué es lo que contiene? Snapshots innecesarios y optimizar las reservas. Cloud Checker pues detectó que podíamos ahorrar $1,000 en los gastos innecesarios de recursos. Al igual que nosotros apreciamos acá unos $16,000 en esta cuenta, acá detectamos unos $1,000 que podíamos ahorrar. Entonces, Cloud Checker nos ayudó bastante en esta parte para la automatización. Y por último,
lo más importante para todos ustedes, pagar solo por lo que van a usar. Esto es la flexibilidad que nosotros vamos a tener financieramente en la nube. No tenemos costos fijos, no tenemos que comprar sistemas caros, no tenemos que pagar por lo que no vamos a usar en un futuro. Si yo quiero hacer una pequeña prueba de utilizar Amazon, vamos a utilizar el modelo Pay as you go. ¿Sí? Paga solo por el uso real sin costos fijos ni infraestructura inactiva. Si nosotros no lo queremos, no lo pagamos. Si nosotros lo tenemos ahí sin uso, tenemos que pagar por su uso. Y si lo vamos a utilizar perfectamente, solo pagamos por lo que debemos. Después tenemos la capacidad elástica. Vamos a aumentar y disminuir los recursos. Difícilmente vamos a aumentar o disminuir recursos on-premise, localmente, en nuestros servidores locales. Si aumentamos, tenemos que pagar extra, tenemos que pagar los viajes, tenemos que pagar todo lo incluido localmente. Y para disminuir después, tenemos que vender, tenemos que hacer diferentes acciones. Aquí en Amazon directamente es no. El aumento y la disminución de los recursos no se debe pagar un extra, solo se debe pagar el recurso que vamos a utilizar mientras lo usamos. ¿De acuerdo? Y por último, las diferentes opciones de pago que vamos a tener. Primeramente, bajo demanda, para cargas impredecibles. Por ejemplo, yo quiero apagar y a la semana primero voy a encenderlo y después lo voy a apagar. Y después en 2 semanas lo voy a prender y después lo voy a apagar. Esto es impredecible. Entonces tenemos un modelo que es bajo demanda. Lo vamos a poder realizar para algunas pruebas. Que ya estoy establecido, ya tengo mi página web y voy a permanecer mucho tiempo. Tenemos las instancias reservadas o los saving plans para cargas predecibles con grandes descuentos. Y por último, las spot instance para tareas flexibles. Por ejemplo, procesamiento de lotes que puede tardar 2 horas que lo vamos a utilizar. No quiero tener bajo demanda porque ya no necesito tanto tiempo y sé que es para algo específico. Para tareas flexibles vamos a tener hasta el 90% de ahorro. Esto nos permite reducir costos. Son herramientas de automatización, son modelos de pagos flexibles. También CloudCheckr nos va a ayudar a detectar desperdicios que nosotros tenemos y que no sabíamos que lo teníamos. Ajustar recursos, evitar gastos innecesarios. Y las empresas de todos los tamaños pues han logrado ahorros bastante significativos optimizando su uso en Amazon. Entonces es un gusto tenerlos a todos ustedes. Y ya por último pasaremos con nuestro siguiente ponente, potenciamientos de los datos en la nube. Kevin, muchísimas gracias por toda tu intervención. Creo que nos diste una información valiosísima y aquí recordarles igual a todas las personas que están conectadas que efectivamente estos análisis que hacemos directamente en CNIT con CloudCheckr pueden implementarlos en sus empresas, podemos empezar a conversarlo para que puedan empezar a revisar si de pronto tienen algunos de los que están acá en una infraestructura en la nube de AWS. Y si no es así, igualmente Kevin también nos va a estar apoyando en todo ese proceso con herramientas como CloudCheckr que son supremamente útiles para la optimización de costos. Entonces aquí quiero darle la bienvenida a Brian Quiroga, también uno de nuestros arquitectos certificados de AWS, experto en temas de data, y quisimos como incluir esta parte en el webinar porque sabemos que la IA generativa o la inteligencia artificial generativa es algo que está dentro de las conversaciones de las organizaciones actualmente, que nos puede ayudar a potenciar los datos que están dentro de las organizaciones, que ya aseguramos y que ya conocimos también con Kevin todo ese proceso de asegurar esa data. Y Brian nos va a venir a contar cómo potenciar esos datos dentro de la nube de AWS. Así que bienvenido. Vale, gracias, Juanita. Entonces, pues nada, pasamos a la siguiente. Bien. Entonces, pues nada, como bien lo menciona Juanita, buenos días para todos. Mi nombre es Brian Quiroga, yo soy arquitecto de soluciones para CNID. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de potenciamiento de los datos en la nube. Y desde acá, desde esta primera slide, les voy a compartir, a presentar. Desde ya, o sea, es la invitación a ustedes, las empresas, a ustedes clientes, para que comencemos a trabajar, ¿sí? Desde CNID, pues utilicemos la IA generativa en la infraestructura AWS para transformar los datos empresariales. Entonces acá ayudamos a nuestras empresas, ayudamos a nuestros clientes a innovar, a transformar con esta
con este boom de inteligencia artificial, todo lo que son procesos, todo lo que son análisis de datos, lo que son asistentes, todos estos procesos que todas las empresas manejan, pero que en algunas ocasiones no saben qué hacer con estas nuevas tecnologías de vanguardia, no solo únicamente inteligencia artificial generativa, también posibles procesos, migraciones, levantamientos de infraestructura, aprovisionamientos de cargas de trabajo, todo esto también desde el lado de CNID. Ayudamos a nuestros clientes, a nuestras empresas para que puedan lograr sus objetivos dentro de la nube de AWS. Entonces, avanzando un poco en la siguiente diapositiva. Entonces, acá vivimos en una era en que los datos son el activo más valioso para cualquier organización, ¿sí? Si bien conocemos que dependiendo de la literatura que tengamos, dependiendo de la persona con quien estemos hablando, nos va a decir, no, el activo más preciado en una empresa puede ser las personas. Efectivamente, las personas. Pueden ser los procesos, también pueden ser los procesos. Pero, ¿qué sucede? Si lo comparamos a escala entre personas, datos, procesos, ¿sí? Realmente no hay una jerarquía, ¿sí? Las personas son el activo más importante, sí, porque pues sin personas no habría una empresa. ¿Sí? Pero si no capacitamos a nuestras personas en temas de seguridad, si no capacitamos a nuestras personas en tratamiento de datos, pues es como si no las tuviéramos literalmente. En procesos, si no mejoramos nuestros procesos, si no estandarizamos procesos, pues se van a crear diferentes ramas de procesos, cada persona va a, a hacer lo que crea conveniente para lograr su objetivo. Y pues en este escenario vamos a hablar de que los datos son el activo más importante para cualquier organización, precisamente porque los procesos y las personas generamos datos, ¿sí? ¿Cómo los generamos? Sencillamente, en el momento, un ejemplo, en esta presentación, cuando la estamos armando, generamos datos para hacer esta presentación. ¿Sí? Recopilamos fuentes de información, recopilamos literaturas para poderlas plasmar en esta presentación. Entonces, de por sí, estos slides ya se vuelven un activo para la empresa, ¿sí? Ya se vuelven ese foco para el caso de CNID, ya se vuelven como una base de conocimiento, una fuente de conocimiento. Entonces, acá enfocando un poco, los datos son el activo estratégico, ¿sí? Entonces, una vez se recopilan, se almacenan y se analizan grandes volúmenes de información, y no solo grandes, cualquier cantidad de volúmenes de información, esto impulsa la innovación y facilita la toma de decisiones. ¿Cómo llegamos a esa innovación y a la toma de decisiones? Con la gestión y el análisis de datos. ¿Sí? Con la gestión y análisis de datos, estableciendo procesos, utilizando herramientas, podemos lograr que los datos sean el activo más valioso para cualquier organización. Entonces, acá, continuando un poco, una vez se tiene, pues, ¿qué vamos a hacer con la información? ¿Cuáles son esos datos que nuestras personas están generando, que nuestros procesos están generando? ¿Qué debemos hacer con ellos? Y básicamente es utilizar infraestructura. Infraestructura que nos potencie esos datos. Y en esta ocasión vamos a hablar de AWS. AWS es el motor que impulsa esa transformación digital. Es una plataforma escalable y segura que permite a empresas de cualquier tamaño almacenar y procesar pues, los volúmenes de datos. Entonces, lo vemos que es una plataforma global, escalable y segura. ¿Qué beneficios nos brinda utilizar la nube de AWS? Tiene componentes serverless, ¿sí? Componentes como Amazon S3, que básicamente eso nos permite almacenar objetos, archivos tipo objetos, cualquier cantidad de información. Una de las ventajas es que no hay que aprovisionar S3, o sea, no es como un disco duro, que un disco duro, no, es que debemos tener un disco duro de 100 gigas o de 200 gigas o de 1 terabyte, no. Una de las ventajas de Amazon S3 es que escala de acuerdo a la cantidad de información que se le vaya ingresando. Otro de los beneficios de utilizar serverless en la nube de AWS hay componentes como Lambda, ¿sí? Básicamente en Lambda se puede definir scripts de programación
Y una de las ventajas es que no se aprovisiona como tal infraestructura. Y a eso me refiero a servidores. No debemos hacerle mantenimiento a este componente que es Lambda. Sencillamente, si tenemos nuestros scripts o nuestro equipo de desarrollo tiene sus scripts ya elaborados, se pueden publicar en Lambda y tenemos la infraestructura ya provista para que esos scripts se puedan ejecutar. Y finalmente, uno de los beneficios también en la nube es el cumplimiento normativo. Omar al principio de la presentación nos comentaba sobre los diferentes estándares de seguridad que tiene AWS y integrando un poco lo que nos hablaba Kevin sobre este tema de seguridad, reducción de costos, optimización de costos, pues se puede lograr lo que es la agilidad operativa. ¿Vale? Entonces, la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poco de productos. Acá va a comenzar un poco hablando sobre la historia. ¿Sí? Hoy en día hablamos de inteligencia artificial generativa y está en boca de todo el mundo, la inteligencia artificial generativa. Años atrás hablábamos de Machine Learning, modelos de Machine Learning, todo cualquier proceso que se pudiera integrar con Machine Learning. Antes de Machine Learning hablábamos de Big Data. Todas las empresas querían implementar Big Data, todo estandarizar procesos con Big Data. Antes de Big Data hablábamos de BI, inteligencia de negocios. Todas las empresas querían tener sus procesos de BI, querían analizar los datos, querían construir tendencias, armar gráficos, dashboard y demás. Y antes de lo que era BI, hablábamos de las bodegas de datos. Los que conocieron, digamos, cómo se armaban los cubos de datos, cómo se formaban los modelos estrella, copo de nieve, todo eso. Entonces, ¿a qué voy con este poquito de historia? Esos conceptos se deben seguir utilizando, ¿sí? Ya no en esa intensidad como se manejaban en su momento, porque en su momento tuvieron su boom, tuvieron su boca a boca. Hoy en día es el concepto de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esos conceptos se siguen utilizando para lograr tener procesos de calidad con inteligencia artificial generativa. Se deben seguir implementando bodegas de datos, se deben seguir implementando procesos de estandarización, enriquecimiento de datos, se deben seguir logrando dashboard, se deben seguir implementando ese tipo de escenarios. Entonces, en AWS, para lograr ese tipo de escenarios, tenemos 4 componentes principales. Redshift, que es para construcción de Data Warehouse, que permite realizar análisis complejos a gran escala. Amazon Athena nos permite ejecutar consultas SQL directamente sobre los datos almacenados en S3. S3 también lo podemos utilizar como nuestro Data Lake, ¿sí? Sencillamente centralizar la información en nuestro S3, eliminando silos de datos. Por medio de Athena, pues se pueden consultar esos datos directamente, sin necesidad de aprovisionar infraestructura, sin de pronto la necesidad de crear procesos de ETL, sencillamente se almacenan en S3 y ya se pueden ir consultando. ¿De qué nos sirve también esas consultas? Hacer etapa exploratoria de nuestra información, qué tenemos almacenado allá, con qué información disponemos y eventualmente agregarle procesos ya de extracción, transformación y carga de datos con AWS Glue. ¿Sí? AWS Glue nos permite automatizar precisamente ese tipo de procesos y descubrir esquemas de datos. Finalmente, el componente para la parte de BI, dashboard, reportería, se tiene Amazon QuickSight. ¿Sí? Permite crear dashboards interactivos para la toma de decisiones en tiempo real. ¿Vale? Entonces, acá nosotros como partner estamos ayudando a nuestros clientes a implementar este tipo de soluciones. Muchos clientes vienen y nos comentan, bueno, tengo gran cantidad de información, pero no sé qué hacer con ella. Entonces, hay que establecer esta base inicial que es centralicemos la información, hagamos nuestras bodegas de datos, nuestros lagos de datos, miremos con qué información contamos y finalmente integramos el componente de la capa de inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Siguiente, Juanito, por favor.
Entonces, ejemplos prácticos de análisis en la nube. Como les comentaba, lagos de datos, S3. ¿Sí? Podemos consolidar los datos de múltiples fuentes de información en ese lago de datos. ¿Sí? Esto permite pues, integrar información transaccional y analítica en una única plataforma. Ahora, ¿qué sucede en el caso de que, no, es que mi fuente de información está en un web service o en un API? ¿Sí? Entonces, una de las ventajas de utilizar web service o APIs es que los datos ya están estructurados. Entonces, no se almacenarían en S3 en una forma de archivos planos, sino también se pueden integrar bases de datos tipo Postgres, MySQL con el componente de Amazon que se llama RDS. Entonces, acá ya no veríamos únicamente S3 como ese almacenamiento de objetos y lago de datos, sino también una base de datos relacional transaccional que también nos sirve como esa fuente de centralización de datos estructurados como tal. Análisis en tiempo real. ¿Sí? Entonces, análisis en tiempo real, existen componentes como Lambda precisamente, donde podemos consultar esos endpoints, hacer una pequeña transformación de datos y finalmente llevarlos a nuestro lago de datos. También existen componentes en AWS como son Kinesis. Kinesis nos permite también que lleguen información de eventos y poder hacer analítica y una pequeña transformación sobre esos datos a nivel de eventos. Finalmente, ¿qué logramos con todo esto? La visualización interactiva, ¿sí? Con Witsai. Entonces, acá quiero enfocar una parte, no está en la presentación, pero sí enfocar en tema, y es que no todos los datos nos van a funcionar para nuestro objetivo, que es esa visualización interactiva y lo que es integrar modelos de inteligencia artificial generativa. No todos los datos nos van a funcionar. El ejemplo que les quiero comentar es el siguiente. O sea, si estamos alimentando nuestros lagos de datos con información atípica, pues nuestros modelos nos van a responder con información atípica, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene esas reglas de negocio. Las reglas de negocio permiten que estos procesos de armar lagos de datos, análisis en tiempo real, permiten que los datos se estructuren de una mejor forma, se procesen de una mejor forma, haya reglas de transformación de información como tal. Entonces, a eso que nos lleva a la calidad de la información y poder lograr lo que se conoce como los Golden Records o los registros de la fuente de información de la verdad. ¿Vale? Entonces, hay que pasar por esta serie de procesos, no sencillamente, no, es que tengo un montón de información, mis empleados generan su información en SharePoint, en Google Drive o en sus equipos locales, pero lo que quiero es integrar la inteligencia artificial generativa para mejorar un proceso que tengo en mi empresa. Antes de eso, debemos pasar por la calidad de la información. Y nuevamente, no todos los datos nos sirven, no todos los datos. Entonces, hay que empezar a descartar esos datos que son atípicos, ¿vale? Entonces, eso es un enfoque acá que quiero dar sobre esto. Brian, perdón, te hago aquí una anotación. Creo que vale mucho la pena que nos cuentes un poco sobre la competencia que tenemos con AWS de RDS. Nosotros estamos certificados por parte de AWS en esta competencia. Vale, listo. Esta competencia que nos permite, nosotros como partner de AWS, nos permite poder implementar soluciones de RDS. ¿Sí? RDS es el motor, es un motor autogestionado por AWS, donde nos permite implementar lo que son motores Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres y MariaDB. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas de utilizar RDS es que no se aprovisiona una instancia, no hay que hacer una instalación del motor, sencillamente RDS ya viene preconfigurado con eso. Amazon se encarga de la actualización de los parches de seguridad, se encarga del mantenimiento, sí, como nos hablaba Kevin un poco del modelo de responsabilidad compartida. Amazon se encarga de esa capa de seguridad, ¿sí? Nosotros en la consola o cuando implementamos RS, ¿qué vamos a ver? Sencillamente vamos a ver un aprovisionamiento, nos va a solicitar un tipo de instancia y el motor de base de datos y unas reglas de seguridad.
Entonces, es completamente administrado, autogestionado por AWS. Nosotros nos encargamos únicamente de, como usuarios finales, nos encargamos de mantenimiento a la base de datos a nivel de esquemas y de que la base de datos no se nos sature, ¿vale? Entonces, eso es como el componente de RDS, y nosotros como partner de AWS con esta certificación nos da pues el aval y el conocimiento para ayudar a nuestros clientes a realizar este tipo de implementaciones, no únicamente para procesos de analítica de datos, sino también para procesos de cargas de trabajo, como puede ser aplicaciones, como puede ser portales web que necesiten utilizar bases de datos para su componente operativo. ¿Vale? Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos nosotros como partner, que podemos asesorarlos y guiarlos en esos procesos. Listo. Continuando acá, ¿cómo integramos la IA generativa? ¿Sí? Entonces, este es un aspecto realmente revolucionario. ¿Sí? Hoy en día, pues, es el boca a boca, la inteligencia artificial generativa. Vemos que todos los días algo se está innovando, algo está saliendo en Internet nuevo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa. Entonces, uno de los componentes claves que tiene AWS es Amazon Bedrock. ¿Sí? A través de Amazon Bedrock se tiene acceso a modelos fundacionales de calidad, como son Amazon Nova, que recientemente salió el año pasado en el evento de AWS. Así se llama la inteligencia artificial generativa de AWS, Amazon Nova. Los que conocieron de pronto Titan sigue existiendo, pero pues ahorita Amazon le está dando más empuje a Amazon Nova. También en Amazon Bedrock podemos encontrar modelos de Anthropic, como son los Cloud. ¿Sí? Ese Cloud es uno de los... vale, ahorita respondemos las preguntas. Tenemos los de Cloud, ¿sí? También se tiene los modelos Llama de Meta, entre otros, ¿sí? Entonces se ofrecen este tipo de modelos. Entonces, este tipo de modelos que nos permiten construir aplicaciones de inteligencia artificial generativa de manera sencilla y sin preocuparnos por infraestructura. Entonces, uno de los puntos clave acá es que, por ejemplo, Anthropic, ¿sí? Las personas que de pronto utilicen Anthropic, van al portal de Anthropic y piden les pide un registro, de pronto comprar tokens y todo eso. Cuando utilizamos Amazon Bedrock, nos evitamos ese proceso. Amazon directamente ya nos cobra sobre el uso de esos modelos. Y una de las ventajas es que es bajo demanda. O sea, no vemos como, no, es que necesito 5,000 tokens. No, Amazon nos permite utilizar estos modelos bajo demanda y pues nos cobra bajo demanda, aunque no es únicamente ese componente, sino también hay una capa de aprovisionamiento. Entonces ya es cuando yo necesito definir límites en cuanto al uso de tokens. Entonces, el más común es modelos bajo demanda. ¿Listo? Entonces, Amazon Bedrock no hay que aprovisionar infraestructura, sencillamente lo que se hace es activarlo, comenzar a conectar nuestras aplicaciones a Amazon Bedrock y ya podemos utilizar uno de los modelos LLM que ofrece Bedrock. Entonces, también cómo podemos integrar esa inteligencia artificial generativa a través de un partner, a través de CNID, ¿sí? Nosotros ofrecemos esa asesoría experta, ¿sí? En esa asesoría experta nosotros definimos cuál es el modelo indicado para suplir una necesidad, ¿sí? Se pueden implementar técnicas como fine tuning o como modelos tipo RAC. Ya les voy a explicar qué es eso. Entonces, ¿qué es la técnica de fine tuning? ¿Sí? Entonces, la técnica de fine tuning en un modelo de lenguaje, en un LLM, es el proceso de adaptar a un modelo, ¿sí? Un dominio específico. Un ejemplo. Si nosotros le preguntamos a un modelo, descríbeme tal fórmula médica, entonces el modelo, con su conocimiento, va a tratar de descubrir esa fórmula médica. Pero, ¿qué sucede
cuando le adaptamos el dominio. No, es que su dominio va a ser científico o va a ser médico. El modelo ya tiene la capacidad de entender mejor esa fórmula médica, ¿sí? De responder más asertivamente y no alucinar tanto. Entonces, esa es la técnica que se conoce como el fine tuning. Literalmente es, si bien los modelos tienen, los modelos LLM tienen un preentrenado, es volcarle esa información de ese dominio a ese modelo para que responda de forma más asertiva y más concisa y de pronto no tienda a alucinar más, ¿vale? Ahora, la técnica del RAG, finalmente, ¿qué es? El RAG es agregar una base de datos de conocimiento, ¿sí? Esa base de datos de conocimiento, ¿qué es? Procesos internos que puede tener nuestras empresas, ¿sí? Entonces, me hacían la pregunta de, bueno, ¿qué base de datos vectorial se ofrece? ¿Sí? En RDS, acá hablando un poco nuevamente de RDS, en RDS existe Postgres, ¿sí? Entonces, Postgres se puede implementar como esa base de datos vectorial con el componente de pgvector, ¿sí? Es uno de los componentes de pronto más utilizados. También existen otras bases de datos vectoriales como OpenSearch, que ya permite hacer como ese escaneo de esos documentos y transformarlos a vectores, ¿sí? Pero el caso más común es utilizar, digamos, Postgres con el componente de pgadmin en RDS, ¿vale? Entonces, ese puede ser el ejemplo de la base de datos vectorial. Entonces, finalmente se adaptan estos modelos, se diseña el esquema de modelos. ¿Qué logramos con esto? Un asistente virtual. Entonces, caso típico de uso es precisamente nos han llegado a empresas donde dicen, mira, tenemos un chatbot, que ese chatbot literalmente es una persona que puede estar del otro lado respondiendo preguntas, ve, ¿cómo me registro a la página? ¿Cuáles son sus políticas de uso de servicios? ¿Sí? Entonces, muchas veces a las personas les da pereza ponerse a buscar en la página web esos manuales, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos viviendo en una etapa donde literalmente ya no queremos buscar nada. Lo que queremos es preguntarle algo y que ese algo nos responda. Entonces, eso es lo que se conoce como asistentes virtuales. ¿Qué se hace en este tipo de situaciones? Sencillamente, se puede, todos esos documentos de procesos que pueden tener las empresas, todos esos información que está dentro de la página web de las empresas que describen pues procesos o lo que son preguntas y respuestas, se pueden transformar en vectores en una base de datos vectorial y eso conectar un LLM con Bedrock para que finalmente se convierta en un asistente virtual, ¿vale? Y sencillamente, pues, la carga operativa que tiene la persona se pasaría ya directamente a lo que es una inteligencia artificial generativa. Y por medio de uso de prompts, pues ya le agrega uno, pues que responda bonito, que responda de forma amable, que solo se limite a la base de datos de conocimiento, ¿sí? Ya hay una serie de guardrails que ofrece AWS para que no se salga de los contextos de lo que son los modelos RAG, ¿vale? Entonces, para continuar, beneficios de la IA generativa para tu empresa. 1. Automatización de procesos por medio de asistentes virtuales y chatbots integrados, ¿sí? Acá se puede también integrar con Amazon Lex, que es básicamente un asistente o un componente que permite crear chatbots e integrarlos con páginas web, integrarlos también con componentes como WhatsApp, que nos envíen mensajes de texto, todo esto. Más. Entonces, se puede integrar toda esa automatización de procesos y eso que nos lleva a reducir las tareas manuales, ¿sí? Permite a los equipos enfocarse en actividades estratégicas. Tenemos la personalización y la escalabilidad. Entonces, los modelos se pueden ajustar y personalizar, como les comenté anteriormente, utilizando técnicas de RAG, utilizando técnicas de fine tuning, se adaptan a necesidades específicas sin requerir inversiones masivas en infraestructura. Acá, cuando hablo de inversiones masivas en infraestructura, es que tomemos un modelo ya hecho. No necesitamos entrenar un modelo porque literalmente entrenar un modelo LLM es supremamente costoso. O sea,
muchas veces nos dicen, no, es que yo quiero entrenar a este LLM. O sea, ahí de pronto hay que cambiar un poco ese concepto, sino sencillamente es adaptémoslo a la necesidad del negocio, porque nuevamente entrenar un modelo LLM requiere una inversión grandísima. Empresas como Anthropic, incluso el mismo OpenAI, requieren infraestructura, grandes recursos computacionales para entrenar un modelo. Entonces, para evitar esto, existe lo que son técnicas RAG y técnicas fine tuning, ¿vale? Y finalmente, para lograr esta optimización empresarial, tenemos los insights en el negocio, ¿sí? Que es la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos, como lo vimos anteriormente, utilizando Amazon Glue, utilizando Athena, utilizando S3 como nuestra bodega de datos, como nuestro lago de datos, se pueden lograr insights de negocio, ¿sí? Que nos sirve extraer patrones, ¿sí? Y tendencias. ¿A qué vamos con eso? A tomar decisiones más informadas y oportunas, con herramientas como QuickSight y integración de lo que son, digamos, este tipo de asistentes virtuales. Entonces, recursos y herramientas para facilitar tu transformación. Entonces, acá únicamente no hablamos de transformación de datos, sino transformación empresarial, ¿sí? Uno de los componentes que nos ofrece AWS es el componente AWS Migration Hub, ¿sí? Saliéndome un poquito de lo que es la inteligencia artificial generativa y de los modelos de datos. ¿Para qué nos sirve Migration Hub? Muchos de ustedes de pronto ven este tema de GenAI como algo innovador, pero puede que no estén en el momento como de pasarse a lo que es todavía los modelos de GenAI. Puede que tengan dudas sobre, venga, sigo teniendo mi servidor, pero quiero migrarme a la nube. Tengo mi aplicación on-premise, tengo mi base de datos on-premise, quiero migrarme a la nube. Componentes como AWS Migration Hub permiten hacer este tipo de migraciones, ¿sí? Básicamente, ¿qué nos habilita? Descubrir, descubrir e inventariar servidores, ¿sí? Bases de datos y aplicaciones que se tienen en ambientes on-premise, ¿sí? Entonces, es un agente que va, escanea nuestros recursos que tenemos en otra locación y nos dice, venga, usted tiene estos servidores, tiene esta base de datos. Y basándose en esa información que recopila, como puede ser el uso de CPU y memoria, AWS Migration Hub nos da recomendaciones de qué tipos y tamaños de instancias podernos migrar hacia AWS. Entonces, uno de los casos de uso que nos ha facilitado es, muchas veces las empresas tienen un servidor grandísimo, grandísimo, 16 de RAM, 32 de RAM. Sí, en este momento no se me vienen bien las especificaciones de un servidor, pero tienen un servidor grandísimo y de pronto utilizan únicamente el 20% de esa capacidad. Entonces, AWS Migration nos da esa tendencia, nos dice, venga, usted tiene un servidor grandísimo, si se quiere migrar a AWS, la recomendación no es utilizar ese mismo servidor, sino uno más pequeño en base a esa tendencia que AWS Migration Hub ha recopilado, ¿vale? Entonces, esa es una de las ventajas. Otro recurso que nos facilita esta transformación es SageMaker Jumpstart. Entonces, en SageMaker, básicamente SageMaker es un componente que nos permite implementar modelos de Machine Learning tradicional, ¿sí? Entonces, hace rato les comentaba sobre Big Data, sobre ML, sobre VIA. Entonces, todos esos componentes se siguen utilizando y son necesarios para implementar lo que son soluciones de GenAI, de inteligencia artificial generativa. Entonces, con Jumpstart, ¿qué tenemos? Tenemos recursos preconfigurados para acelerar el crecimiento de los modelos de Machine Learning. Nos permite probar rápidamente conceptos de ML utilizando precisamente esos modelos preentrenados para tareas como generación y resumen de texto, clasificación de imágenes, predicción de series temporales, que digamos tengo mis datos de ventas, yo quiero pronosticar cuánto voy a vender el otro año. Con Jumpstart ya tiene modelos preentrenados para hacer ese tipo de análisis. También nos sirve para temas de prototipado.
¿sí? Y no únicamente modelos de Machine Learning, también los que de pronto conocen la plataforma Hugging Face, que es básicamente donde los desarrolladores, los científicos de datos publican mayoría de LLMs personalizados. También con Jumpstart podemos tener accesos a esos modelos fundacionales. Se pueden afinar con técnicas de fine tuning y adaptarse a las necesidades específicas. También incluye una serie de notebooks de ejemplo que se pueden utilizar. Entonces, también tiene esa especie de catálogo donde podemos encontrar ciertos casos de uso y adaptarlos a nuestras necesidades. Entonces, los notebooks son básicamente scripts de programación, la mayoría de veces en Python, donde le facilitan al desarrollador o al científico de datos no inventarse la rueda, sino sencillamente tomarla y adaptarla a las necesidades, ¿vale? Otro de los recursos y herramientas son la documentación de AWS, ¿vale? Entonces, se encuentran guías, mejores prácticas, arquitecturas de referencia y detalles técnicos, ¿vale? Esos son otros recursos. Otro es el soporte de asesoría por parte de CNID. Acá los vamos a acompañar con grupos de expertos para implementar soluciones a la medida. Entonces, antes de pasar y finalizar, quiero centrarme en ese punto 3 y 4, ¿sí? A veces las empresas recurren a la opción número 3, que es la documentación de AWS. ¿Eso qué quiere decir? Que se van solos a esta etapa de transformación digital. Está bien, ¿sí? Pero muchas veces se enfrentan a que no tienen el conocimiento suficiente o no tienen el equipo capacitado adecuado para utilizar las herramientas de AWS. Si bien vemos que sigue siendo la infraestructura normal, ¿sí? Un servidor que tenemos on-premise funciona de la misma forma que se tiene en AWS. Ese concepto es el mismo. Pero ¿qué sucede? En AWS existen otra serie de parámetros que son temas de seguridad, temas de optimización de recursos, que no nos dispare la factura, como nos hablaba Kevin, todo eso. Ahí, cuando se enfrentan las empresas a ese obstáculo, recorren ya a lo que son los partners, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer ese acompañamiento de precisamente guiarlos, ¿sí? Asesorarlos en esas mejores prácticas, llevarlos por el camino que debe ser, ¿sí? Porque pues si bien la documentación de AWS es muy completa, es muy buena, de por sí nosotros en CNID la utilizamos mucho, la documentación a veces no tiene la experiencia, ¿sí? No tiene como solución de errores porque no, es que este servidor se me está cayendo, pero no sabemos por qué. De acuerdo a la documentación, toca revisar CloudWatch, pero a veces esa documentación está muy limitada. Ahí es donde viene la experiencia de un partner como CNID. Entonces, mi invitación es, trabajen con nosotros, ¿sí? Si bien pueden que tengan procesos implementados, vale, si quieren revisarlos, los podemos revisar, mejorar, optimizar costos, ¿sí? Pero lo ideal siempre es también contar con un equipo de trabajo interno que no requiera, digamos, tanta dependencia de un partner, sino también puede ser autosuficiente. Entonces, enfatizo en el punto 3 y 4, precisamente, trabajemos juntos, trabajemos de la mano, revisemos lo que tienen y establezcamos parámetros y reglas de juego, ¿vale? Y ya para finalizar, el resumen, una conclusión. AWS, ¿sí? Infraestructura es líder, o sea, dentro de los Gartner nos sigue apareciendo como el líder global en infraestructura, permite utilizar herramientas para tratamiento de datos, transformación de datos, enriquecimiento de datos. Es infraestructura elástica, como bien nos decía Omar, que es el concepto elástico. Yo lo veo como un chicle, ¿sí? Un chicle se estira o se encoge de acuerdo a la presión que se le ejerza. En el concepto elástico es la infraestructura crece y crece de acuerdo a nuestra carga de trabajo y a nuestra demanda de trabajo que se tiene. Entonces, líder mundial, AWS, ofrece herramientas para tratamiento de datos. Permite hacer análisis avanzado, automatización de procesos a través de eventos, descubrimiento de insights por medio de QuickSight, ¿sí? Esa capa de analítica. Y finalmente, permite
integración de inteligencia artificial generativa que pues potencializa la innovación y el crecimiento. Entonces, ya para cerrar mi parte, muchas gracias por la atención prestada y ya los dejo con Juanita nuevamente. Brian, muchísimas gracias por toda la intervención, por toda la explicación que nos diste. Creo que todos nos llevamos mucha información valiosa para procesarla también ustedes en sus empresas internamente con sus equipos de tecnología y entender muy bien cómo están organizando sus proyectos tecnológicos y de innovación este año. Así que, por supuesto, más que bienvenidos a que trabajemos juntos, a que nos permitan hacer ese tipo de análisis que son interesantes para sus compañías y pues entender cómo estas tecnologías de la nube los pueden apoyar. Desde CNID, por supuesto, estamos súper listos para acompañarlos durante todo el proceso. Quiero decirles, bueno, quedó una pregunta aquí pendiente. AWS tiene servicios de correlación de logs. No sé si Kevin, Brian, podrían alguno darnos esta respuesta. Brian o Kevin, ¿alguno, por favor? Vale, sí estamos. Entonces, correlación de logs. Ahí de pronto sí puede ser un poco más específico en ese correlación de logs, porque yo lo vería como en el sentido de, bueno, digamos, tengo los logs de mis máquinas y quiero encontrar un patrón de tendencia sobre mis logs. Entonces, ahí por medio de, digamos, de modelos de LM, se pueden lograr ese tipo de correlación de logs. Yo lo vería de esa forma, ¿sí? Análisis de tendencias y de pronto encontrar una posible causa. Entonces se haría por medio de modelos ELM. Ya pues con el componente que les explicaba Jumpstart, ya existen, digamos, una serie de parámetros que permiten hacer eso. Gracias, Brian. Igual, Álvaro, te estaremos contactando igual para lo que sea que necesites o las dudas específicas que tengas en cuanto a ya como más enfocado hacia tu empresa y pues ahí ya el equipo estará apoyando y contactándolos después de este webinar. Entonces, como siempre, tengan claro que somos su aliado y su oportunidad. CNID como Partner Advance de AWS está listo y cuenta con las competencias para acompañarlos en todo el proceso de migración a la nube. Quiero hacerles una invitación muy, muy interesante. Este mes de marzo vamos a tener otro webinar que es Innovación en Movimiento. Queremos presentarles todas nuestras soluciones tecnológicas como líderes en geolocalización inteligente en Colombia y Latinoamérica. Tenemos unas soluciones que sabemos que van a apoyarlos muchos en sus procesos logísticos y de retail para las empresas que les aplique. Así que les dejo aquí esta imagen un momentico. Por favor, pueden escanear el código QR con sus celulares e inscribirse al formulario. Esto no tiene ningún costo. Como saben, todos nuestros webinars del año pueden participar todas las empresas, todas las empresas y todos los equipos o personas que quieran de sus empresas para que absorban toda esta información. Este va a ser un webinar muy interesante. Vamos a tener muchos demos, van a poder como conocer mucho más esas soluciones que tenemos para última milla y para logística y distribución. Así que aquí les dejo el QR. Porfa, vayan y se inscriben y nos vemos en ese webinar también. Y para finalizar, les dejo como esta explicación de cómo podemos trabajar juntos. Nuestros comerciales y account managers van a estar contactándolos durante las próximas semanas para entender, bueno, si toda la información fue clara, si sus empresas están en este proceso de innovación y de adopción tecnológica. Vamos a ver esos análisis de incentivos y costos personalizados a lo que sea que necesiten sus empresas para este camino de migración a la nube, o si incluso ya están en la nube de AWS, cómo se pueden hacer actualizaciones en la infraestructura y las aplicaciones. Habrá una construcción, una propuesta comercial en dado caso de que empiecen su proyecto con nosotros en CNID, y quiero que sepan que las empresas que avancen en el proceso que se hayan conectado a este webinar tienen créditos de hasta $200 para que puedan probar todas las funcionalidades de la nube, para que puedan conocer un poco de todo esto que han hablado todos nuestros speakers invitados del día de hoy, obviamente de la mano de CNID, nuestros ingenieros y el comercial que los apoye en la gestión. Y pues ya lo final sería preparar sus equipos de trabajo y estar listos para toda la bienvenida que les va a dar la nube de AWS y CNID. Les quiero presentar
Claro, Patricia, quedamos con tu contacto. Les quiero presentar aquí bueno, ya conocieron a Víctor Cortázar, que es nuestro Sales Manager, Cristian Danciel es nuestro Account Manager Colombia. Estos QRs los pueden también escanear si quieren sin ningún problema y van directamente a los WhatsApps de ellos en este momento. Si quieren escribirles algo como para de una vez empezar a resolver dudas o avanzar en procesos, les dejo aquí un momento el QR. Laura les va a compartir en este momento por el chat a los que están aquí, de pronto no se hayan inscrito en el formulario del evento, se los va a estar dejando aquí en el chat para que terminen de registrar sus datos y los comerciales se puedan poner en contacto con ustedes. Y aquí están los QRs. Igual también este video les va a llegar a sus correos electrónicos, van a poder volver a verlo y al final encontrarán esta parte de los QRs si quieren hablar con algún comercial. Y como siempre, les dejamos nuestra invitación a nuestro LinkedIn. Nosotras la parte del área de marketing vamos a estar muy contentos de recibirlos en nuestra comunidad de LinkedIn. Así que súper bienvenidos. Este QR también lo pueden escanear. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron y hicieron parte de este webinar. En verdad, espero toda la información haya sido súper útil para ustedes. Y estamos en contacto con todos para que podamos avanzar en los proyectos tecnológicos. Muchísimas gracias por conectarse. Buen día a todos. Gracias. Buen día para todos. Tengan un excelente día.